Tele.tv. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo y dejar atrás el suelo, es hora de alcanzar el cielo, mujer, y volar. Tú lo podrás lograr, no te traiciones, sigue tus convicciones. Hola, muy bienvenidos todos a nuestro programa de los miércoles de Retos Femeninos. Es un placer tener invitados maravillosos que nos compartan conocimiento, tips, formas de llegar a este buen lugar, estar en el centro y más ahora que nos están, pues la verdad la vida nos está empujando de muchas maneras, nos está haciendo que nos cuestionemos, que nos volteemos a ver. Ahora yo sí creo que tenemos más tiempo para ver qué puedo mejorar. Como todos los miércoles, en este día, en este espacio, tengo el privilegio de invitar a personas que de verdad son de valor, porque las conozco, porque he recorrido camino con ellas. Y hoy en particular tengo a alguien que ya ha estado con nosotros, que es Marina Montemayor, que es una mujer así incansable, en búsqueda, no se queda con poquito, siempre va a lo más. Es especialista en el tema del trauma y además es una extraordinaria consteladora familiar. La invité porque hay un tema que me pareció maravilloso. Lo llamó así, la ciencia de las conexiones. Y Marina siempre me hace esto, me dice un título y yo me quedo, ¿de qué se va a tratar? ¿Cómo? ¿Cuál es la ciencia de las conexiones? Entonces, aquí tenemos, y le doy la mega bienvenida, espérenme, ahí está, a Marina. Marina, bienvenida al programa como siempre, gozo y placer, siempre me tienes en ascuas, yo no sé qué se te va a ocurrir, me fascina, bienvenida. Muchas gracias, mi güeris. Es un honor y un placer estar contigo compartiendo esto que ha sido un camino de búsqueda, como bien dices, y de cosas sobre todo que nos puedan ser útiles a todos. A ver, mi Marina, la ciencia de las conexiones. ¿Por dónde va esta ciencia de las conexiones? ¿Qué nos vas a regalar hoy? ¿De qué se trata? La ciencia de la conexión es un término que utilizó Stephen Porges, que es el creador y el investigador, es un neurofisiológico de la teoría polivagal. Y él, a través de toda su investigación de lo que es el sistema nervioso y el nervio vago, que recorre prácticamente del nervio craneal hasta abajo del estómago, él se da cuenta cómo nuestro sistema nervioso autónomo interfiere en nuestros comportamientos de una manera automática. Entonces, hay personas que viven en la conexión, que sería estar viviendo desde el corazón hacia la cabeza. Hay gente a veces que vivimos más en el estado defensivo, que es abajo del diafragma, que sería el sistema nervioso simpático, y otras personas que viven en la inmovilización, que sería abajo del ombligo, en lo que se llama el dorsal vagal. Estas tres partes corresponden a la evolución de las especies. La parte dorsal vagal equivale a la parte de los reptiles, en la parte del simpático equivale a los mamíferos, y en la parte de la conexión y del amor, porque es la ciencia de la conexión, la ciencia del amor es del corazón hacia el cerebro. O sea que cuando hablamos de esta teoría polivagal, estamos hablando como de este cableado que existe, que yo no dirijo, realmente no lo dirijo, sino que está impactado de experiencias de mi pasado, que hoy por hoy me hace seguir reaccionando o activándome de alguna forma. Exactamente. Es como ahora, gracias a la tecnología, los neurocientíficos han logrado investigar muy profundamente el cerebro, y es obvio que es un campo todavía muy nuevo porque la neurociencia tiene alrededor de 40 años, 50, y eso nos ha llevado a tener investigaciones que nos hacen transformar toda nuestra visión de la existencia humana.
Entonces, hablando específicamente de la teoría polivagal, lo que nos dice es que tenemos un sistema nervioso autónomo que va a detectar automáticamente todo lo que se traduzca en seguridad o en peligro y amenaza. Dependiendo de cómo el sistema nervioso autónomo escanee el entorno o escanea a las personas, va a actuar inmediatamente en una respuesta fisiológica y esa respuesta fisiológica se va a convertir en una respuesta mental y psicológica. Ok. A ver, quiero entender. Si yo tengo una infancia, pongamos, una infancia con cierto grado de violencia, donde a lo mejor aprendí o vi a mi mamá que no se salía de ahí, se quedaba como congelada ante la situación y yo aprendí a estar así o lo vivo desde ahí. Es que depende de muchos factores. En este ejemplo, la que está teniendo la experiencia es la madre y su sistema nervioso está tan abrumado que ya su respuesta, su primera respuesta, que es de pelea o de huida, no funcionó y entonces se baja al dorsal vagal, que sería la respuesta de inmovilización o respuesta de disasociación. Entonces ya nos separamos de la experiencia y ya nos quedamos haciéndonos el muertito para sobrevivir, pero no estamos dando una respuesta racional porque esta parte se apaga, que sería la parte de la corteza prefrontal, se apaga para dar respuesta fisiológica ante la amenaza o el peligro. Se hace como un formato en mi cuerpo empieza como a acumular de esa manera, aprende que cuando viene algo de, porque todos hemos tenido un momento de peligro, donde a lo mejor hasta la vida estuvo en peligro y posiblemente me congelé, pero la pregunta aquí es, ¿cuánto de este proceso o cuánto se queda o cuánto puedo transformar para irlo subiendo o cómo lo transformo o cómo? La primera respuesta a tu pregunta es que efectivamente, y ese es como el gran drama y la gran oportunidad existencial de los seres humanos, es que a partir de las experiencias muy tempranas que tuvimos, si no fuimos suficientemente cuidados, se crea un mapa en el cerebro. Ujú. Y ese mapa es como nuestro sistema operativo. Si no tuvimos a personas que nos brindaron la seguridad que necesitábamos, porque a veces los papás pueden decir, no, pues si lo cuidamos muy bien y vivía feliz por la vida, pero los cuidados básicos como alimentarlo, darle agua, llevarlo a la cama, hacerlo sentir seguro por las normas o las creencias de las familias, uno va introyectando la inseguridad y va creando mapas en el cerebro. Vamos a suponer que alguien tiene un papá alcohólico o una mamá alcohólica y llega en la noche y no saben en qué modo va a llegar, si agresivo, amoroso, a gritar, a pegar, a dar de besos, a contar un cuento. Entonces, esta incertidumbre y esta violencia que se ejerce a veces en la experiencia de los niños, se va creando el mapa y ese mapa después tú lo vas a estar replicando en tus diferentes escenografías, que puede ser la pareja, puede ser el trabajo, pueden ser las relaciones con tus amigas, puede ser todo junto. Y entonces lo único que está intentando tu cerebro es procesar esa información que está incompleta. Es un proceso inacabado y lo que quiere tu cerebro es completar el proceso. Entonces se busca quien hace un casting extraordinario, se busca los mayores y mejores personajes del tipo Oscar, así, y entonces te encuentras la misma situación y luego uno dice, ¿por qué si he trabajado haciendo 28,000 cosas me sigo encontrando y repitiendo el mismo patrón? Pues justamente porque el patrón es neurofisiológico, está instalado en nuestro sistema operativo y eso es lo que hace que se repita la información. A ver, entonces, esto ya está como grabado. Va, muy bien. La tendencia puede ser que en ese estar grabado haya una parte emocional, voy a hablarte como de una acción de esta persona, tendencia a la depresión, Si la un asunto emocional más que
uno neurológico grabado. Sí puede tener la depresión, pero no es, la depresión es el efecto, Ajá. no es la causa. La causa está siendo la inmovilización que está teniendo tu sistema nervioso autónomo como sistema de protección. Entonces, si te has sentido muy amenazado en la vida, y cuando digo te has sentido es porque es la vivencia particular, es la vivencia personal, no es lo que el otro cree que yo estoy viviendo, no es mi vivencia personal de estar ya agazapado porque entonces puedo ser tímido, puedo aislarme, puedo no ser participativo, puedo generar adicciones, puedo tener muchas conductas en relación a hago este proyecto, no lo termino, voy a estudiar esta carrera, no me gusta, entonces me cambio y empieza todo un recorrido que es hacia la inmovilización, hacia quedarte con las mismas cosas. Pero se va generando un estilo de vida que es, vuelvo a repetir, hacia la protección. Y esa protección que si no la ubicas, a lo mejor no vas a la causa real. Exactamente. Y para ir a la causa real, ¿qué hay que hacer, Marina? La causa real que es precioso, o sea, tú y yo nos conocemos hace muchos años y puedo distinguir que tu vida y mi vida es muy diferente. Ajá. Porque tu vida está llena de la mejor medicina que puede existir en el planeta, que son las relaciones humanas. Entonces tú tienes una gran cantidad de gente a la cual has sido maestra y nos has formado a muchas generaciones, pero siempre estás rodeada de gente y de vínculos muy cálidos, muy que te reconocen, muy nutritivos. Tienes gente cercana con la cual puedes convivir, etcétera. En mi caso, que puede ser un sistema nervioso autónomo de defensa, es que hay mucha sospecha de desconfianza con los vínculos y con las relaciones humanas. Hasta que yo no soy capaz de transformar eso, no me logro subir a la parte del corazón, al cerebro. Ahora sí que es la unión entre corazón y cerebro, para abrirme a la medicina, que es exactamente la conexión mamífera. La primera gran medicina es que uno se conecte con otros seres humanos. Esa es la gran medicina. Como una vinculación, y dijiste, como la parte de la empatía, la parte del amor, digamos, hasta que no me siento confiada de que no me van a dar un seco, un golpe, o me van a traicionar, o me van a gritar en un ataque de enojo, es así, yo me quedo como un poquito atrás. Y esto se puede interpretar, Marina, como es que eres muy introvertida. Sí, por supuesto, porque tenemos, si hago el contexto, Freud, que inaugura toda la parte de la psicología, digamos que ya hay muchos filósofos y estudios de psicología antes, pero en el siglo pasado Freud es el que viene a dar toda la vuelta hacia la psicología y toda la cultura se va hacia la psicología. Ahora en este nuevo siglo lo que estamos viendo es que la tecnología a través de las investigaciones científicas han dado un giro y entonces ya se habla de que los genes no tienen tanta importancia y ahora de que el cerebro tiene una gran importancia como la gran computadora. Hay ahora nuevas metodologías y técnicas para trabajar directamente con las redes neuronales y eso hace que se trabaje de manera distinta. Ahora, ¿cuál es el principio de esto? Es que somos animales igual que los perros, los gatos, los delfines, los orangutanes. ¿Cuál es el sentido biológico como ser humano? Es mantenernos con vida. Lo que parece que se nos olvida a los seres humanos y que nos hemos vuelto unos grandes depredadores es que tenemos las mismas características de los animales, que es ante una amenaza o un peligro, sería, imagínate, un tigre, sería pelear o huir. Y si eso no nos alcanza, bajamos a ser reptiles y entonces nos quedamos fríos y engarrotados como un cocodrilo donde no se mueve. Entonces, la idea de esto es que uno conozca perfectamente bien su sistema nervioso y que identifique en el transcurso de un día en dónde estás. A veces estamos en el compromiso social que se llama acá,
A veces estamos en la activación creativa y entonces nos ponemos a bailar y estamos en el movimiento, o a veces estamos en la activación simpática, que es estados de ansiedad o de inquietud, donde el cuerpo, o incluso en los ataques de pánico, donde el cuerpo se necesita mover y lo que hace es estar caminando, es estar lavando los trastes o acomodando los libros o acomodando las cosas o mordiéndose las uñas, pero esta es la activación simpática. Y la otra sería completamente quedarnos sin energía, pasarnos la mayor parte del tiempo viendo televisión en la cama, con posturas mucho más horizontales que estar en actividad. Y así podemos estar fluctuando todo el día de uno a otro, de uno a otro. Pero también es cierto que se hacen sistemas de vida y yo puedo ser en mi vida un estilo de sistema nervioso autónomo reptil o sistema nervioso mamífero o sistema nervioso humano conectado. A ver, entonces, yo puedo estar activada de formas distintas de acuerdo a cómo está mi día. Hoy por hoy, que hemos estado muy guardados en un encuentro emocional muy fuerte para muchos, que a lo mejor nos ha congelado la incertidumbre, el qué va a pasar, o me voy a enfermar, o me voy a morir, o si salgo. O sea, en este proceso, de alguna manera, Marina, ¿qué nos puede ayudar si me doy cuenta en cuál estoy, en qué lugar estoy? ¿Me puede ayudar que me dé cuenta para hacer algo diferente? Es absolutamente trascendente en tu salud mental y en tu salud fisiológica. ¿Por qué? Si nosotros como seres humanos dependemos de la conexión social, que es estar conectados con los demás, resulta que ahora no podemos salir y entonces no tenemos contacto con los seres humanos ni con esos estímulos de ver a la gente y sonreír o ver que alguien tiene el ceño fruncido o etcétera. No lo tenemos. Y para colmo, al salir, resulta que no queremos ver a nadie, o sea, que se nos acerque nadie porque es peligroso si a lo mejor nos puede contagiar. Entonces, el sistema nervioso autónomo está enloquecido y se está tratando de adaptar porque lo que necesita resulta que ahora es peligroso. Okay. Y es ahora, ¿qué hago? Entonces, afortunadamente existe Zoom, ya existen los chats, ya existen todas las videollamadas, porque eso ha sido lo que nos ha hecho estar un poco mejor de toda esta gran amenaza que se llama trauma existencial. ¿Por qué trauma existencial? Porque la vida está amenazada. Y a todos nos pega de una u otra manera, dependiendo de nuestros temas personales, porque el trauma existencial empuja nuestros traumas personales para resolverlos. Pero ¿cómo los vas a resolver? Pues antes te ibas a la terapia y buscabas el curso tal, el baile tal y así. Y ahora es buscar cursos en línea, terapias en línea, y entonces estás solo con tu propia experiencia de vida, aunque estés acompañado por la familia, los hijos, la pareja, etcétera. Pero en realidad la experiencia la estás viviendo sola. Y, a ver, en el tema, porque creo que tocaste una palabra, esta sensación de soledad, porque puedo estar rodeada, pero me siento más sola que nunca. Porque si yo era de muchos vínculos y de muchas cosas afuera, y muchos grupos, y salía y armaba la fiesta, ¿no? ¿Cómo me recupero? Porque yo sí creo en esto de los vínculos, desde luego, lo dijiste, sí. O sea, para mí es muy importante la comunidad, muy importante vernos, ¿no? Como alguien porque tenemos también la capacidad adaptativa. Todo el tiempo. Todo el tiempo, te vas adaptando y ¿Cómo le haces para que esa introspección, que a veces no nos damos cuenta que esa soledad no es soledad, es estar contigo, que está padre, ¿no? ¿Cómo le hago para que no se convierta en una tristeza? Que no se haga tristeza, como si estuviese castigada. Porque la vida lo castigó, que no puede ver a sus nietos, que no puede venir nadie. Es como, ¿qué hice para que la vida me castigara así?
Pasa primero por el estado fisiológico, que ahí lo que hay que identificar es entre sentirme sola a nivel personal, humano, y sentirme aislada. Ajá. Cuando entramos en aislamiento de que ya no quiero hablar con nadie y que me hago conchita y entonces estoy yo con todo, es de la piel hacia adentro, Ajá. ahí sí tenemos un problema, porque entonces sí se pueden generar como consecuencia conductas o comportamientos que tienden o hacia la depresión o hacia cosas obsesivas compulsivas o ese tipo de cosas, o a estar adicta de estar en Facebook, o sea, ya ni siquiera una sustancia, sino simplemente es estar en ningún lado. Porque la diferencia entre la soledad es que tú estás contigo y te sientes bien, te sientes a gusto, te sientes acompañada. Pero si estás en aislamiento, te sientes sola, sin que nadie te entienda, sin tener a alguien, a un interlocutor que te diga, yo he pasado por la misma situación, puedo abrazarte, te puedo acompañar. Ahí ya la puerta y la ventana están cerrados en el aislamiento, no en la soledad. El aislamiento lo va provocando una forma que aprendí a hacerlo o que no descubrí a tiempo. A ver, ¿en qué momento se vuelve esta sensación como hacerme chiquita y la gente ni siquiera ya no se conecta con nada, como bien dijiste? Entonces estoy o todo el tiempo en la televisión, o todo el tiempo en redes, o todo el tiempo en WhatsApp, pero no tengo contacto o ni siquiera contesto los WhatsApps de salud que me mandan saludada. Yo ahora bendigo mucho a la gente que me dice buenos días, ¿sabes? Exacto. Antes no me, yo decía, no, ahora digo, qué divina, me está dando la buena, porque es una forma de interrelacionarnos. Así es. ¿De dónde viene o cómo se hace que se asiente el aislamiento? ¿En dónde empieza? Porque a lo mejor hay gentes que ni se han dado cuenta que están ahí. Nada más están Eh, dándose, como en la víctima es de yo aquí sola, ¿no? Y me puedo morir y cuando se enteren, para allá pasaron 4 días y aquí estoy de cadáver. O sea, exacto. estoy escuchado. Son básicamente estilos, o sea, este estilo o este mapa en el cerebro se genera por las experiencias tempranas que tuvimos. Sobre todo cuando tuvimos apegos que no son lo más constantes o consecuentes con la experiencia de niños. Entonces, no es lo mismo ser hijo único que ser hijo de 4 o de 5. No es lo mismo cuando tus dos papás trabajaban o no había patrimonio, que venimos de esas generaciones justamente de construir el patrimonio. Entonces depende mucho de la situación, depende si tuviste una abuelita o una tía o un cuidador que realmente fuiste lo máximo para esa persona. Entonces depende de muchos factores porque la experiencia es te hayas sentido seguro y protegido. Esa es la clave. O sea que si yo tuve en mi infancia mamá, papá, abuelo, madrina, quien haya sido, que me dio un lugar y que yo encontré seguridad, la probabilidad es que yo no me sienta, no tenga esta tendencia a sentirme aislado. Exactamente. Si no lo tuve, es como quien podrá salvarme. Ya estoy aquí guardada y no va a venir nadie ni va a existir nadie que me le interese si estoy viva o muerta. Es como la apuesta, que es como la profecía autocumplidora de donde nadie me va a entender. Pues no, vas a ver que sí te la compruebas que nadie te entiende. Claro. Porque es un patrón que es como la ficha que ya está en el mapa del cerebro. Y entonces lo que vas a encontrar es exactamente la repetición de lo mismo. Ok, y cuando tengo el soledad, aislamiento, que puede ser, yo quiero ir un poquito al caminito, ¿no? Porque es el aislamiento, es la soledad, esta soledad conmigo, pero ni siquiera conmigo, sino como en el vacío del corazón, como en el invierno, vaya, como estar en un invierno cavernoso. Una depresión, estoy congelada. Si me estoy dando cuenta que a lo mejor es un patrón muy repetitivo, cíclico,
a lo mejor ya llevé varias terapias psicológicas, narrativas, que me han dicho que pues a lo mejor que el cerebro, que neurológicas, que si lo heredé, que si lealtad. Si estoy ahí, ¿con qué recursos puedo empezar como a ver un poquito? Porque me tengo que ser responsable de mí, ¿no, Marina? Porque bueno, Exacto. esta historia es una historia que todos traemos y es el bagaje familiar, pero pues ya, a cierta edad dices, bueno, ¿y ahora cómo salgo de aquí? ¿Con qué recursos puedo salir a vivir una vida un poquito con más amor, con más gratificación? Ok, si empezamos desde la parte de la inmovilización, Ajá. lo que necesitamos es primero lo que acabas de decir, es tener conciencia que estoy inmovilizado. ¿Qué necesita el cerebro para generar un cambio y subir a la parte simpática? Es moverse. Entonces yo digo, ok, estoy inmovilizada, estoy más en el aislamiento, me siento deprimida, ya me siento más triste, ok. Lo que necesita en ese caso el cuerpo y la mente es el movimiento. Y claro, por supuesto que vamos a hacer un día yoga o el otro día vamos a hacer zumba y al tercer día ya no nos dan ganas y ya no nos interesa hacer ni movernos. Prefiero ver un documental en la tele Ujú. o en YouTube, ¿no? Sí. Entonces, aquí el punto es que si yo me doy cuenta que estoy dejando cosas incompletas, por ejemplo, los trastes, ahorita que estamos tan metidos en la casa, no, tengo que acabar de lavar los trastes y dejar la cocina limpia. Eso sería completar el movimiento. O no tiendo mi cama porque qué flojera y porque no, es completar el movimiento. Claro, claro. En ese sentido, lo que estamos haciendo es, uno, decirle al cerebro que nosotros tenemos la voluntad de generar desde el pensamiento racional la conducta, y la otra es hacer la conducta para que nos lleve a subir al simpático, que es en el movimiento. Cuando ya estoy en el movimiento, aquí es precioso el cuerpo humano porque tenemos algo que se llama freno vagal. Y el freno vagal es lo que controla, por ejemplo, que el corazón se abre y cierre en los latidos. Cuando estamos muy activados, pues el corazón late a toda prisa y es muy útil hacer ejercicios con el freno vagal, que es, por ejemplo, imaginarse un símbolo o algo que nos esté proyectando nuestra sensación. Y la otra es generarle un pequeño movimiento que lo hacemos con muchísima lentitud. Entonces, si yo estoy muy nerviosa y muy activada, entonces a lo mejor digo, es que estoy así como si yo estuviera explotando y no supiera qué hacer. Ok, entonces el freno vagal lo que hace es que este movimiento se hace con suma lentitud varias veces hasta que esté incorporando el movimiento en el cerebro, pero de manera creativa, no activada. Y entonces lo que te va a generar ese freno vagal es energía creativa, no energía de angustia, no energía de activación. El hecho de, en este movimiento, que yo haga un movimiento lento, lo mismo, pero lento, ya le da la información a mi cerebro. Así es. Y al dar... ¿Por qué? Ajá, Porque si tú tienes un depredador que te está persiguiendo, pues lo primero que vas a hacer es, si lo ves muy bien para pelear, pues peleas, pero si no te vas a echar a correr. Pero así en friega, o sea, es claro. lo más rápido posible. Entonces, cuando haces el movimiento lento, el cerebro dice, pues no hay peligro porque está tan lento que no hay que correr para ningún lado. O sea, no estás en modo supervivencia. Exacto. Estás mandando la señal racional de que estamos seguros y que no nos está pasando nada, que la amenaza la podemos controlar. Que sería igual en los estados ansiosos o de pánico. Sí. Sería el mismo mecanismo. En un ataque de pánico, lo que está exacerbado es justamente el simpático, el sistema nervioso simpático, que lo que quiere es moverse. Pero en un ataque de pánico estás en una lucha y en una gran contradicción con el cuerpo porque sientes que te vas a morir y empiezas a sentir
una gran angustia y tu mente está como torbellino diciéndote que no la vas a librar y el cuerpo no se mueve. Una de las cosas que podríamos hacer con un ataque de pánico es conectar con una imagen de alguien que amamos, de alguien que nos haga sonreír, aunque sea el perro, aunque sea el gato, aunque sea alguien que ya se murió, un bebé, pero es tomar el control de la experiencia y decir, ¿quién puede más el ataque de pánico? Yo, no yo, porque me estoy entrenando a conocer mi sistema nervioso y voy a lograr revertir el ataque. Eso te lleva, uno, que aceptes que lo tienes, que Sí, no te dejes ir con él, que siempre decimos como que empieces a respirar, que en ese momento no puedes respirar porque estás... Y que alguien te diga que respires está complicado porque no, si no tienes con quién, entonces tienes que accionar. Y una acción es solamente pensarlo. Así como dices, pienso en mi mamá y la sonrisa de mi mamá. si te conectas realmente con la ternura y con la compasión, empieza a desactivar. Wow, Esa es una opción. Y la otra es justamente moverte, que sería o dar de brincos o mover los brazos de un lado a otro o hacer un movimiento controlado que te haga sentir que tú tienes el control del movimiento. aquí es, yo voy a tener control de la sensación, de la experiencia, y al tenerla la puedo modificar. Así es, O sea, el que yo tenga control de mi cuerpo le está avisando a mi sistema nervioso que yo estoy en el poder, exactamente, en mí, exactamente. que ni siquiera es consciente, porque la ansiedad a veces no la haces consciente hasta que la tienes puesta. Así es. Ok, cuando te mueves de un lado al otro y como decías hace ratito, a ver, yo puedo estar en el día en horizontal, en, ¿no? No sé, porque ya vino alguien y no traía tapaboca y entonces, ¿qué tal que si me la da y que si me pongo y ya me enteré que alguien se murió? Empiezo con esto. Ahí, el recurso, ¿cuál sería? Uno de los grandes recursos, por ejemplo, es la voz. Y es como estimular el nervio vago, que sería hacer vocalizaciones de o, por ejemplo. Ajá, O en lugar, al principio, como decías, de la respiración, es que normalmente nos dicen respira y lo primero que hacemos es inhalar. claro. Pero cuando inhalamos de esa manera, es más, ahorita que lo hiciste es, Es de miedo, claro. entonces lo que hay que hacer es al revés, es exhalar. ¡Ah! Sí, Porque cuando el sistema, el parasimpático se relaja, lo que haces es no, pues sí, exactamente, se abre, exactamente. como que le da espacio. Entonces lo que hay que hacer es exhalar y exhalar lo más profundamente posible y lo más largo también, que sería incluso con las vocales o, ah. Ay, Después eso, cuando yo acabo de sacar el aire, lo automático va a ser, voy a respirar. Pero esa respiración no es, si no jalo, es más natural, digamos. sí. Ahora, ¿cuál sería como la manera más increíble de estar mejor? Es conectarnos, es, hola güera, ¿cómo estás? Ajá. Cuando yo me conecto contigo y yo estoy como en el shock del simpático y tú estás en tu centro, tu sistema nervioso lo que hace es ayudarme a autorregularme. O sea, se llama corregulación. Pero tú estás como una fuente externa, centrada, y entonces mi organismo se va a ordenar con tu sistema. Que ahí entran un poco como estas neuronas de espejo, Exactamente. que entonces se transmite y por eso tendríamos que tener nuestro personal así en lista
con esta El- persona yo me regulo. Exactamente, porque si imagínate que es muy común cuando se hacen charlas o pláticas sobre la situación actual, acabamos normalmente hablando del coronavirus y eso nos hace estresarnos mucho. A lo mejor no llegamos a la angustia, pero sí empezamos a aumentar el estrés. Si yo me estoy dando cuenta de eso y además es la noche, yo digo, por favor, cambiemos de tema porque las noches hay que cuidarlas y además es para qué generamos más estrés. Si lo que necesitamos generar ahorita es un vínculo de conexión y además ahorita ni tú ni yo traemos mascarillas y ¿dónde se ve la conexión y la seguridad? En el círculo de los ojos y en estos músculos de aquí. O sea, todo como si fuera un antifaz aquí y aquí, junto con los ojos, es en menos de 7 segundos yo ya identifiqué si tú eres una persona confiable o no para mí. Ah, En wow. menos de 7 segundos. Entonces, ahorita no tenemos las mascarillas y eso me da mucha libertad para sentirme contenta y bien. Claro. Entonces, lo que necesitamos es muchos chats y muchas videollamadas, muchos Zooms, en donde estemos platicando y intercambiando, pero en el presente. Porque si yo ahorita estoy aquí y, no, sí, claro, como no estoy presente, entonces a lo que me lleva es a entrar en las angustias. Sí, porque además tampoco te sirve el recurso que tienes enfrente. Exacto, lo que se genera es como quien está conviviendo con alguien que no es recíproco en la palabra y en la escucha y en el presente, se genera un gran vacío. Entonces el remedio sale peor, porque tengo a los seres humanos, pero no están para mí y me generan un gran vacío y entonces existencialmente es como, pues no hay salida. Entonces, si hay alguien que le quiera regalar salud así cuántica, salud cuántica a alguien escúchelo, póngase cerca de la pantalla, mírelo, sonríale, métase a su campo de información para que se estén intercambiando y sea recíproco, sobre todo porque antes nos importaba mucho el diálogo con la persona y ahorita lo que es más importante es la presencia del otro para mí, no es ni siquiera el contenido, a lo mejor nos Sí, mantenemos en silencio, pero yo te siento que me estás acompañando. y que creo que lo habíamos perdido un poco, con toda honestidad, antes de la Sí, pandemia. Estábamos teniendo estos vínculos muy, la verdad, muy atrofiados porque ciertamente estás en la comida y estás en el celular y entonces volteas, sí, sí, espérame, es que déjame nada más le contesto porque me está esperando. Entonces es como, sí, la sensación en principio de desagrado y luego como dices, pues entonces, ¿para qué nos vimos? así es. En este proceso, Marina, por ejemplo, ¿qué me permite estar como más abierto a lo que la vida sí me da hoy? O sea, está el sistema, el simpático con toda su información, sus cableados y sus cosas de información que ni tengo idea. Pero, ok, ¿cómo dijiste a una? El abrir el vínculo, el vínculo es del corazón para arriba. ¿Qué es lo que queremos? Estar un poco más en esta vinculación que finalmente nos da más centro, Así es. tiene más en el buen lugar. ¿Qué, ¿Qué otras cosas le puedo añadir? Que no sea de dependencia. Algo que es ahorita como la propuesta básicamente de Porges, del creador de la teoría polivagal, es la ternura y la compasión. Entonces, si tú puedes estar con alguien sin reaccionar, aunque esté súper activado y se pelee contigo y te diga y te torne y te cuestione y te diga, hace ratito estaba en el súper y un señor estaba furioso hablándole al gerente porque una bolsa de plástico estaba rota. O sea, ya como en la conducta muy exacerbada. Si alguien entra en la parte reactiva, lo que se genera es mucho mayor activación y mucho mayor confusión y desorientación del sistema nervioso. Lo que necesitaría es, entiendo lo que le está pasando, cómo lo podemos solucionar,
me parece que es muy importante su observación en lugar de decir, ay, señor, por una bolsa de plástico, o sea, ¿de qué estamos hablando? Claro. Esta presencia donde podamos estar en el centro sin reaccionar, proporcionando nuestra mirada de ternura y compasión, es como lo mejor que podemos hacer para que todos estemos de mejor manera. Todos nos la estamos pasando difícil, a veces más difícil, a veces menos difícil, a veces con síntomas físicos, a veces con temas psicológicos, psíquicos de ansiedad, de depresión, etcétera. Pero todos estamos transitando en la ola. Sí, porque además ha sido un evento confrontador Muy confrontador. contigo. O sea, ya te pararon y te dijeron, este eres tú, esto es todo lo que tienes y ahora qué vas a hacer. En función familia, en función trabajo, en función pareja, en amistades, los que creías que eran tu círculo más cercano, que no es tu círculo más cercano. O sea, te están poniendo como muy en evidencia lo que tú no habías querido ver de ti, no del mundo, de ti y tu mirada a ese mundo que creaste ficticiamente. Siento que es un poco ficticio. La gente que vivía a través del trabajo y de que pasaba 10 horas en la oficina, pues no volteó a ver a nadie. Ahora los está viendo 7 días por 24, o sea, y ahí está. Exacto. Entonces lo que no había visto te lo ponen muy de frente. Cuando hablas de la mirada, si tenemos la posibilidad de estar como estamos ahora, en un Zoom, pero si yo tengo aquí a alguien junto a mí, el simple hecho, porque tengo muchos de mis alumnos que me dicen, es que tú no sabes lo que está pasando con los adolescentes, el grado de desconexión de los adolescentes, porque pues es la etapa donde pues se necesitan las relaciones, porque es parte del vínculo social y lo que te hace crecer y el muchacho, el chavo que te gusta, la niña que te gusta, las salidas, las graduaciones. A ver, cuando un hijo está muy enojado, siempre se va sobre su mamá, Ujú. en general, ¿no? Es como si fuera la culpable de tus desgracias. Sí. Como te va a amar de manera incondicional, no importa qué le hagas, ¿no? Ajá. Si en vez de responderle, tú dijiste una mirada de ternura, cuando te refieres a una mirada de ternura, es como tener la empatía de sentir que lo que está pasando, aunque para mí sea muy exagerado, es muy importante para él. Por supuesto. O sea, es exactamente lo que acabas de decir, es darle el valor al otro de que su vivencia y su percepción son válidas, aunque a ti te parezca un disparate. Los adolescentes, como bien dijiste en un estudio, son de los principales factores de riesgo. Los adolescentes, los que vivimos solos y las mujeres que sufren violencia intrafamiliar. Son los tres más grupos vulnerables. ¿Por qué? Uno, el adolescente lo que está creando es su identidad después de la infancia. Claro. Y la identidad la crea a través de los estímulos que hay en el mundo exterior. Y entonces ahorita resulta que está en su casa creando su identidad con su mamá y sus hermanos, ¿no? O si bien le va, o con el perro. O la abuela que está enferma, ¿no? O sea, o con como estaba antes, o sea, que antes no Y, estaba en casa, pero ahora y está. con las clases en Zoom, donde el desgaste del sistema nervioso es muy alto, porque el sistema nervioso tiene que hacer un gran esfuerzo por conectarse con una dimensión desconocida y con un cansancio de lo que es la computadora, de lo que es estar sentado, de lo que es estar metido en la pantalla. Eh, Fíjate que dijiste algo interesante, porque también los niños, ahora la cantidad de tarea que les dejan, la presión de un examen, siento que tienen como mucho miedo porque no están entendiendo muchas cosas, Así es. que no están entendiendo ni su mamá sabe. O sea, Y el principal problema es que la prioridad se vuelve que los niños aprendan quién sabe qué y no la prioridad de que los niños estén bien. bien, ajá, Cuando el mundo ya cambió, ya existe la tecnología y lo que van a aprender ahorita ni les va a servir en medio año porque quién sabe, ya cambiaron un montón de cosas. A lo mejor estoy exagerando un poco, pero lo más importante, lo más extraordinariamente importante ahorita para cuidar es el vínculo. Es el vínculo entre la mamá y el hijo, entre la misma mamá que
es de la que menos hablamos, que tiene muchas necesidades, pero no las ve porque siempre está atendiendo a todos los que están fuera de ella, y luego la mujer se queda con sus propias necesidades sin satisfacer y sin la red de apoyo, sin los recursos para que la haga sentir mejor. ¿Cómo sería, Marina? Y me encanta que lo saques porque pues muchas de las personas que nos ven son mamás, ¿no? Que a lo mejor salían a trabajar, ahora no, ahora trabajan en la casa, pero además tienen la tarea de los hijos y además tienen que hacer la casa. ¿Cómo hace una mamá para darse ese espacio de salud, de cuidarse a sí misma? Uno es darse cuenta cuáles son sus necesidades. Ese es como el punto central. ¿Yo qué necesito ahorita? A lo mejor necesito descansar. Necesito darme media hora de estar aislada, de no saber del Zoom, ni de la sopa, ni del niño, ni de nada. Y es reconocer que yo tengo una necesidad y que puedo hacerme cargo de cubrir esa necesidad. Eso sería como lo más importante. Al hacerlo la mamá, ¿también es un aprendizaje para el niño? También. O sea, si mi mamá tiene un time out, o sea, se da un tiempo, como porque es lo que necesita, se va a poner su música o su meditación o se va a poner algo que la tranquiliza, es su tiempo. Y la mamá puede, es que yo creo que hay una parte que también pega, me siento culpable si no estoy. O sea, Claro, pero el problema es que como siempre se está disponible, cuando llega el niño a la octava vez de decir mamá, mamá, la mamá ya es que, "Ay, ¿qué quieres? Déjame en paz, no tengo un minuto para mí". Y entonces ya el niño dice, ya mamá se volvió loca, claro, ¿sí? Y ni me hace caso, nunca me hace caso. sí generaliza en él nunca, ajá, Entonces, en realidad lo que habría que estar muy pendientes, regresando a esta teoría polivagal, es qué necesita mi sistema nervioso, qué necesita. Necesita conectarse con alguien, hablar con alguien, necesito un abrazo, necesito estar un poco más en soledad, necesito activar el cuerpo y moverme, necesito estar más en el descanso. ¿Qué necesito para que sobre esa base yo le pueda estar satisfaciendo a mi sistema nervioso y no que el sistema nervioso me secuestre literal para que a fuerzas y no tenga otra manera más que dárselo? claro. Si yo me doy cuenta de lo que voy necesitando, yo voy a ir conectando mi cerebro reptil con el cerebro límbico y con mi corteza prefrontal, y yo llevo el volante, yo llevo el mando y voy generándome experiencias donde esté autorregulada o corregulada con los demás. Aquí la acción uno, que en los programas que has venido lo hemos dicho, necesito autoobservarme. Totalmente. Y ¿qué siente mi cuerpo? Y eso necesito a veces parar y decir, espérame, ya estoy respirando bien mal, ya estoy empezando a ser ansiosa. Ahí ya lo puede, ahí no ha empezado, no ha llegado al punto del ataque de pánico. Está empezando el camino conocido como el surco que siempre recorro, pero si estoy como atenta, puedo pararlo. Exactamente, o sea, ¿cuáles son algunas señales? Mi respiración que se entrecorta, puedo estar confundida o desorientada, puede ser que mi concentración no esté al 100, ya ni entiendo nada de lo que me están diciendo, eso quiere decir que estoy activada. Otro síntoma así súper claro es la boca seca. Ah, Tengo la boca seca, ya estoy activada, ya estoy en el simpático, ya tengo, las manos me sudan, tengo mucha energía en las manos y en las piernas y estoy estreñida, ya estás activada. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso lo que hace es suspender la digestión y toda la salivación para que el cuerpo esté disponible para generar más sangre y más latidos del corazón. O sea, se cambia el digestivo por el circulatorio. Entonces, cuando estás teniendo estos, ya estoy estreñida, ya la boca la tengo seca muy seguido, la pupila se me está dilatando, quiere decir que estoy activada.
¿Qué hago cuando estoy activada? Primero es darme cuenta que estoy activada. Y dos, asumir que me necesito desactivar. ¿Cómo? Simplemente me puedo recargar en una pared diciendo estoy activada, me recargo en la pared y empiezo a sentir un soporte y empiezo a respirar. O empiezo a nombrar cosas, lámpara, closet, cuaderno, lápiz. ¿Para qué? Para que yo active esta parte de acá, no acá. Ok. Entonces, aquí los tips son muy claros. Quiero, antes de que se nos vaya a acabar el tiempo, Marina, porque dijiste algo fundamental. Las horas que la gente está pasando trabajando en Zoom, el desgaste emocional y del sistema simpático, ¿no? Está siendo muy grande porque como si hay un campo mórfico, donde sí sientes la energía del grupito y donde no hay, a lo mejor no está habiendo cooperación o cada quien está procesando lo que en su vida tenga que estar procesando, en la pantalla sí se siente. Así es. ¿Cuál sería el recurso? Haz de cuenta, porque este home office ya se convirtió en total office, porque es todo el día, de que empiezan y están, la gente dice, estoy trabajando mucho más que antes. Sí. Sería el formato como hasta pararte, salirte de la reunión, ponerte en sin video, caminar. ¿Qué harías como para como tomar esta como distancia para volver a regularte? Sí, es no hacer sesiones tan largas, a lo mejor como de 1 hora, hora y media, 2, y hacer un pequeño descanso, a lo mejor de 5 minutos, 10 minutos, bajar o ir por agua, beber agua, eso es muy importante, estar hidratados ahora, extender las piernas, tener una postura en la silla que no solamente estés con las piernas en el piso, sino las subas un poco, que tengas una silla cómoda, pero sobre todo que tiene que ver con la parte de los intestinos, que es una de las cuestiones físicas que se está viendo muy alterada, es porque permanecemos mucho tiempo sentados y el intestino no se está moviendo junto con las piernas. Ajá. Necesitamos movimiento, necesitamos hacer pausas en estos Zooms tan largos donde asomarnos a la ventana, ver el verde del árbol, ver el reflejo del sol, o sea, algo que nos haga conectarnos con algo que está vivo. La vida misma. Jugar con el perro, con el gato, saludar a mi mamá o cosas que nos hagan conectarnos con la vida. Con la vida. De otra forma. Claro, claro, porque acá, digo, porque cuando estamos en un Zoom como este, pues aquí ese es un recurso de retroalimentación a mi gusto maravilloso. Así es. Quiero ver que estés con un jefe que es a lo mejor un tirano, exigente y que te cita a las 3 cuando tú ibas a comer, pero él es a la hora que él puede y entonces se sobrepone a tu necesidad. Entonces, ya aquí ya es como el entuerto del enojo porque me provoca enojo, pero además la impotencia, además la frustración y además la exigencia. Si yo no me estoy dando cuenta de todo lo que me provoca, no lo puedo, no lo realizo, entonces tampoco lo puedo cambiar. Estoy a expensas del otro. Exacto. Si me doy cuenta, el simple hecho de tomar un poquito de distancia, a lo mejor quitar mi micrófono y empezar a hacer mientras está en el bla bla. Literal. ¿Sí funcionaría? Sí, sí funcionaría, claro. Porque así ya... Incluso, mira, el cuerpo es muy sabio porque si yo puedo estar así muy atenta y de repente hago así y hago la silla así, ya el que habló es mi sistema nervioso autónomo, ya no es ni siquiera, es como una parte... Lo hago sola. Sí. Okay. Y otra cosa que yo les recomiendo es sobre el chat de WhatsApp, que nos fragmenta mucho la atención, porque constantemente estamos escuchando las señales y nos da curiosidad ver el celular para ver quién es y qué le tengo que contestar. Eso fragmenta la atención y eso a la larga, y esto es mucho más importante para los niños con las tabletas y la tecnología, van a generar generaciones inmovilizadas, porque todo el tiempo están sentados viendo la tableta o viendo el celular.
no hay movimiento, no hay interacción, no hay estímulos externos, todo es hacia la inmovilización y eso, como decía Albert Einstein, que se iban a generar generaciones de idiotas, es cierto, o sea, porque el sistema nervioso va a estar inmovilizado. Y también eh, platicaba hace unos días como en esta, se nos está haciendo la visión muy corta Ajá, porque estamos muy centralizados. Y si yo no, como ejercicio de ver de cerca y de lejos, como lanzar tu mirada a lo lejos para tener un campo de profundidad como de la vida. así es, Porque si ni siquiera, como que no tienes ni el recurso de un buen futuro, no lo ves. exacto. Y fíjate cómo yo estoy viendo, por ejemplo, con los niños que eso no lo tienen, encerrados en Zoom y luego con la tarea que tienen que hacerle en computadora, ¿a qué horas ven el cielo? ¿A qué horas ven el árbol hasta allá a la distancia? Porque Ajá. una salida, una salida a la verdad con tapabocas a la vuelta a la manzana, también hace bien. No, por supuesto. O Por- sea, al parque, a ver árboles. porque están sin hacer ejercicio, porque los ejercicios como nadie los ve, se los saltan. Sí, Y están ya, yo ya tengo varios que me dicen, no, se está engordando. Claro, es estilo Wall-E, ¿no? ¿Te acuerdas de aquella película? sí, Así, acabamos ya sentados, come, come y con una pantalla enfrente. sí. Ahora, fíjate, Marina, cuando hablábamos de los vínculos, eh, no sé qué opinas. Esta, esta necesidad de vincularnos, que es parte del ser humano, que cuando tú y yo y platicamos antes del programa, hay un documental en Netflix, ¿no? Que dijimos, hay que recomendárselos. Sí, Se llama Mi maestro el pulpo. así es. Porque, platícales por qué. Sí, digo, sin hacer spoiler, pero es la historia del valor que tiene generar un vínculo a nivel de la salud mental, emocional, física y intelectual. De algo que podría parecer que no se puede vincular. Así es, exactamente. De un gato y dices, claro que me vinculo con la mirada, lo apapacho, lo toco. Pero con un pulpo y que dura Además, de un año, que es la vida de un pulpo, el sí, o sea, se los recomendamos, es un es buen, muy bueno. porque a mí me conmovió, a mí me hizo casi llorar, así de que dices, Sí, wow, es muy profunda, muy reflexiva. es una que les podemos recomendar de maravilla. Sí. Para cerrar el programa, tips rápidos. ¿Qué hace la mayoría de la gente que estamos a veces, sin darnos cuenta, mega activados en el sistema, en el, en el vago acelerado, En el simpático acelerado. simpático acelerado? Cantar, mojarte la cara con agua fría, exhalar en lugar de inhalar al primero, mover el cuerpo, que pueden ser pequeños brincos hacia arriba, mover los brazos en una dirección y otra, mover los hombros para un lado y para otro. Todo lo que tenga que ver con el movimiento, pequeños brinquitos, extensiones. Las clases de yoga, de pilates pueden funcionar muy bien o pequeños ejercicios. Ahora hay muchísimas aplicaciones para hacerlo. Lo que necesita el sistema nervioso simpático es el movimiento. Y si el movimiento es creativo, pues entonces se utiliza como una energía de transformación. Habías dicho hasta cantar, ¿no? Cantar, claro, cantar. Cantar. Pues yo bendigo y agradezco, bueno, tu presencia en mi vida, desde luego, en- Muchísimas gracias, Gora. de tantos viajes y tantas caminatas y tanto recorrido. Sí, Y pues yo de verdad agradezco mucho, Marina, porque siempre estás en esta búsqueda de cómo también ayudar a muchos. Y yo quisiera, pues poner aquí tu teléfono, porque ya no, seguramente nos van a preguntar cómo contactarte. ¿Estás dando consulta vía Zoom? ¿Cómo estás haciendo la consulta? sí, estoy haciendo consultas vía videollamada de WhatsApp, por FaceTime y por Zoom. Ok. Y estoy haciendo una combinación entre
el trabajo con Brain Spotting, que es el trabajo con las redes neuronales, en el fundamento de lo que es el trauma y el trabajo con la teoría polivagal, y el enfoque sistémico de la constelación. Y entonces al integrar todo esto, el trabajo que se obtiene es muy integral y además es muy rápido porque va directamente a la causa, no a paliar los efectos. Ah, está buenísimo. Sí. Como siempre, gracias por eso. Gracias. Mil gracias, mi Marina. Gracias, mi güeris. Ha sido un placer y un honor estar contigo de nuevo. Gracias. A ustedes, gracias por estar con nosotros. De verdad elijo que cada palabra que Marina nos vino a dar con su corazón, pues de algo les sea de utilidad este día para ser mejor, para estar más en paz. Pásenla muy bien, brillen siempre. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo y dejar atrás el suelo, es hora de alcanzar el cielo, mujer, y volar. Tú lo podrás lograr, no te traiciones, sigue tus convicciones. Astele.tv. Astele.tv. Astele.tv.